Sueño, un viaje entre realidades. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques densos, vivía Elena, una joven de espíritu inquieto que siempre había sentido una conexión especial con sus sueños. Desde niña, sus noches estaban pobladas por mundos vibrantes, donde el tiempo y el espacio se torcían como un río que fluía en todas direcciones. Pero últimamente, esos sueños habían tomado un giro extraño, ya no eran simples fantasías, sino fragmentos de algo más real, algo que se sentía tan tangible como la vida misma. Una noche, Elena cerró los ojos después de un largo día, sintiendo el peso de la luna llena que iluminaba su ventana. Al caer en el sueño, se encontró en un vasto campo de girasoles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y la luz del sol brillaba con una intensidad casi mágica. En el horizonte, una figura se acercaba lentamente. Era un hombre de aspecto enigmático, con ojos de un azul tan profundo que parecían contener océanos enteros. Se presentó como Aster, el guardián de los sueños. Según él, Elena poseía un don único, la capacidad de cruzar entre el mundo de los sueños y el de la vigilia. Pero hay un peligro, advirtió Aster con voz grave. Hay fuerzas en el mundo de los sueños que buscan romper el equilibrio entre ambos reinos. Y tú, Elena, eres la clave para evitarlo. Confundida pero intrigada, Elena accedió a seguir a Aster. Juntos atravesaron portales de luz que los llevaron a paisajes surrealistas, un bosque donde los árboles cantaban en susurros, un río que fluía hacia el cielo, y un castillo construido de cristal que reflejaba recuerdos perdidos. A medida que exploraban, Elena descubrió que su capacidad no era solo un don, sino también una responsabilidad. Podía interactuar con los sueños de otras personas, ayudándolas a enfrentar sus miedos o a encontrar respuestas que buscaban en su interior. Pero también podía sentir la presencia de una sombra que los acechaba, una entidad llamada Noctis, el señor de las pesadillas, que quería destruir la barrera entre los dos mundos. El enfrentamiento final ocurrió en el corazón del reino onírico, un lugar conocido como el Nexus, donde todos los sueños convergían. Noctis había comenzado a desatar el caos, provocando tormentas de recuerdos olvidados y sumiendo a los soñadores en un estado de confusión perpetua. Con el apoyo de Aster y usando su propia fuerza interior, Elena enfrentó a Noctis. No fue una batalla física, sino una lucha de voluntades. Elena recordó todas las lecciones que había aprendido en sus viajes, la importancia de aceptar el miedo, de abrazar lo desconocido, y de encontrar belleza incluso en la oscuridad. Al final, logró sellar a Noctis en un rincón olvidado del reino de los sueños, devolviendo el equilibrio entre los mundos. Pero el precio fue alto, Elena supo que nunca podría regresar completamente a la vida normal. Ahora sería una viajera eterna entre los sueños, una guía para quienes se perdían en su propio subconsciente. Despertó con el primer rayo de sol, sintiendo una mezcla de nostalgia y paz. Aunque sabía que el mundo real la esperaba, también entendía que su verdadera misión había comenzado. Desde entonces, cada noche, Elena cierra los ojos no solo para soñar, sino para proteger el delicado equilibrio entre los mundos y recordar a todos que, incluso en la oscuridad, los sueños pueden guiarnos hacia la luz. Con el tiempo, Elena comenzó a comprender que su nueva vida entre los mundos no era una carga, sino una oportunidad para conectar con las personas de una manera que nunca habría imaginado. Aprendió a entrar en los sueños de quienes necesitaban su ayuda, llevándoles mensajes, consuelo o incluso advertencias que solo podían entender en el lenguaje de su subconsciente. Una noche, mientras exploraba el reino de los sueños, Elena sintió una llamada diferente. Era un susurro, suave pero insistente, que parecía provenir de un lugar profundo y olvidado. Siguiendo el sonido, se encontró ante una puerta antigua cubierta de runas brillantes. Al cruzarla, llegó a un lugar que nunca había visto antes, un vasto océano de estrellas donde los sueños más antiguos del mundo flotaban como islas solitarias. En una de esas islas encontró a un anciano llamado Orión, quien se presentó como el cronista de los sueños. Él era el guardián de todas las historias que las personas habían soñado desde el principio del tiempo. Cada sueño es un fragmento de la humanidad, le dijo Orión. Y tú, Elena, estás destinada a mantener viva esta conexión. Orión le reveló un secreto que incluso Aster había pasado por alto,
Noctis no era un ser malvado por naturaleza, sino una parte esencial del equilibrio. Las pesadillas, aunque aterradoras, eran necesarias para que las personas enfrentaran sus miedos y crecieran. Sin embargo, la corrupción de Noctis había comenzado cuando perdió su propósito, atrapado en el olvido del Nexus. Elena entendió entonces que su misión no era destruir a Noctis, sino restaurar su papel en el equilibrio de los sueños. Para lograrlo, necesitaría regresar al Nexus y enfrentarse a su propia oscuridad interior, algo que había evitado desde que comenzó su viaje. Guiada por Orión y Aster, Elena se preparó para su tarea más difícil. Durante días en el mundo de los sueños, aunque en la vigilia solo pasaban horas, recopiló fragmentos de sueños antiguos que contenían sabiduría y poder. También visitó los sueños de las personas que más habían influido en su vida, su madre, quien le enseñó a buscar la belleza en lo desconocido, su mejor amiga, quien le mostró el valor de la lealtad, y un misterioso niño que parecía saber más sobre ella de lo que debería. Cuando llegó el momento de enfrentar a Noctis nuevamente, Elena se encontró en el mismo Nexus donde lo había sellado. Esta vez, no llevaba armas ni palabras de desafío, sino recuerdos y comprensión. Todos somos parte de un todo, le dijo a Noctis, que parecía una sombra inmensa y ondulante. No estoy aquí para luchar contra ti, sino para recordarte quién eres realmente. Al escuchar sus palabras, la sombra comenzó a cambiar. De su interior emergieron imágenes, antiguas pesadillas que habían ayudado a las personas a superar sus mayores miedos, momentos de valentía nacidos de la adversidad. Noctis se transformó en una figura luminosa, ni humana ni monstruosa, sino algo que trascendía ambas cosas. Con el equilibrio restaurado, Elena sintió una paz profunda. Aunque su tarea como guardiana de los sueños continuaría, sabía que el reino onírico estaba más seguro que nunca. Antes de despedirse, Aster y Orión le dieron un regalo, un pequeño cristal que contenía una chispa del Nexus, un recordatorio de su conexión con ambos mundos. Cada noche, mientras los demás duermen, Elena sigue viajando entre los sueños, cuidando del delicado equilibrio que une a todos los seres. Y aunque su vida nunca volverá a ser como antes, encuentra consuelo en saber que su papel es esencial para mantener viva la magia de los sueños y la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Porque, al final, los sueños no son solo refugios de la mente, sino mapas hacia el alma. Elena regresó al mundo de la vigilia con una sensación renovada de propósito, pero también con una curiosa incertidumbre. Aunque el reino de los sueños estaba en equilibrio y Noctis había recuperado su verdadero papel, sabía que los desafíos no terminarían ahí. Los sueños, como la vida misma, eran cambiantes, y nuevas fuerzas podrían surgir para perturbar el delicado balance. Una noche, mientras cruzaba el umbral entre la realidad y el sueño, Elena encontró un portal que nunca antes había visto. No era como los otros, este brillaba con un resplandor dorado y emitía un leve sonido de campanas, como si invitara a ser explorado. A pesar de las advertencias de Aster sobre adentrarse en lo desconocido sin preparación, la curiosidad la venció, y atravesó el portal. Al otro lado, llegó a un lugar que parecía existir fuera del tiempo, un vasto salón con paredes de cristal que mostraban escenas de sueños de todo el mundo. En el centro del salón había una mesa circular, y alrededor de ella se sentaban figuras que irradiaban un poder antiguo y sereno. Bienvenida, Elena, dijo una mujer de cabello plateado y ojos brillantes como estrellas. Somos los custodios del sueño. Hemos observado tus viajes y tus esfuerzos por proteger el equilibrio. Pero ahora enfrentamos un dilema que solo tú puedes resolver. Los custodios le explicaron que existía otro reino, más allá de los sueños y la vigilia, llamado el inconsciente colectivo. Era un lugar donde los pensamientos y emociones de toda la humanidad convergían, un espacio caótico pero vital para la creatividad y el progreso. Sin embargo, algo estaba contaminando el inconsciente colectivo, oscureciendo las ideas y sembrando discordia entre las personas. Elena sintió el peso de la nueva misión, pero también una emoción indescriptible. Sabía que este viaje la llevaría a explorar los rincones más profundos del alma humana y quizás a descubrir verdades que cambiarían su percepción del mundo. Con la bendición de los custodios, Elena comenzó a explorar el inconsciente colectivo. Era un lugar extraño y hermoso,
donde paisajes abstractos se formaban y deshacían en un abrir y cerrar de ojos. En su recorrido, encontró fragmentos de ideas olvidadas, esperanzas rotas y recuerdos compartidos por generaciones. Pero también halló la fuente de la contaminación, un ser conocido como el fragmentado, una manifestación de las dudas y temores colectivos de la humanidad. El fragmentado no era malvado, pero su influencia descontrolada estaba provocando caos, amplificando las inseguridades de las personas y erosionando su capacidad para soñar y crear. Elena entendió que no podía enfrentarse al fragmentado como lo había hecho con Noctis. Esta vez, el desafío era más profundo, debía encontrar una manera de unir los fragmentos, de restaurar la armonía en el inconsciente colectivo. A lo largo de su viaje, recibió la ayuda de soñadores comunes cuyas almas se habían conectado con el inconsciente colectivo. Cada uno aportaba una pieza esencial, un niño que soñaba con un mundo mejor, un anciano que recordaba historias de su juventud, un artista que buscaba inspiración. Con su ayuda, Elena comenzó a reconstruir el tejido del inconsciente colectivo, pieza por pieza. El fragmentado, al ver su trabajo, comenzó a cambiar. Sus partes dispersas empezaron a unirse, revelando una figura luminosa y serena que simbolizaba el potencial de la humanidad para superar sus miedos y encontrar unidad en la diversidad. Cuando el inconsciente colectivo recuperó su equilibrio, Elena regresó al salón de los custodios. Ellos la felicitaron por su valentía y le ofrecieron un lugar entre ellos, pero Elena declinó. Mi lugar está entre los soñadores, dijo con una sonrisa. Ahí es donde puedo hacer la diferencia. Desde entonces, Elena continúa su viaje, moviéndose entre el reino de los sueños, la vigilia y el inconsciente colectivo, recordando a todos que incluso en los momentos de mayor oscuridad, los sueños tienen el poder de guiarnos hacia la luz y la conexión. El tiempo pasó, y Elena se convirtió en una figura legendaria tanto en el mundo onírico como en el corazón de los soñadores. Aunque pocos en la vigilia podían recordar su rostro o su nombre, muchos despertaban con un sentido renovado de propósito, como si una chispa oculta dentro de ellos hubiera sido encendida por alguien. Sin embargo, no todas las noches eran tranquilas. Nuevas anomalías comenzaron a aparecer en los sueños, fragmentos de recuerdos y emociones que no pertenecían a los soñadores. Estas anomalías se presentaban como ecos de otros tiempos, visiones de momentos que nunca ocurrieron o de vidas que nadie había vivido. Intrigada, Elena decidió investigar. Acompañada por Aster, quien seguía siendo su guía y confidente, rastreó estas anomalías hasta un rincón del reino onírico que parecía desgastado y quebradizo, como un pergamino antiguo al borde de desmoronarse. Allí, encontraron una grieta que vibraba con una energía desconocida, y a través de ella pudieron vislumbrar algo extraordinario. No era una anomalía, sino una conexión con otro reino. Este nuevo reino era diferente a cualquier cosa que Elena hubiera visto. Era un lugar donde los sueños de distintos mundos convergían, no solo los de su propia realidad, sino los de universos paralelos, líneas temporales alternativas y posibilidades infinitas. Elena entendió que había encontrado el multiverso onírico. En este vasto entramado de realidades, conoció a otros guardianes como ella, viajeros entre los sueños de sus propios mundos. Cada uno tenía una historia única y habilidades distintas, pero todos compartían el mismo propósito, proteger el equilibrio entre el sueño y la vigilia. Elena se sintió conectada con ellos de una manera profunda, como si fueran diferentes reflejos de sí misma. Pero el multiverso onírico no estaba exento de amenazas. Una nueva fuerza, conocida como la Devastadora, estaba devorando fragmentos enteros de sueños y realidades. Esta entidad era la manifestación de la desesperanza colectiva que se filtraba a través de los universos, un recordatorio del peso que las almas llevaban en sus respectivas realidades. Elena se unió a los demás guardianes en una misión para detener a la Devastadora. Para hacerlo, necesitarían encontrar el núcleo del multiverso onírico, un lugar donde todas las energías convergían. El viaje los llevó a través de paisajes inimaginables, una ciudad construida sobre las memorias de estrellas extinguidas, un océano de espejos que reflejaba futuros posibles, y un bosque donde los árboles eran susurros de vidas que nunca se vivieron. A medida que avanzaban, Elena comenzó a entender algo profundo: la Devastadora no podía ser derrotada con fuerza. Era una manifestación de las dudas,
los miedos y las heridas no cenades de innumerables seres. La única forma de detenerla era transformarla, darle un propósito más elevado. Cuando finalmente llegaron al núcleo, la devastadora se presentó ante ellos, una forma imponente y caótica que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Elena dio un paso adelante, recordando las lecciones aprendidas con Noctis y el fragmentado. Extendió su mano hacia la oscuridad y, con voz firme pero compasiva, dijo: Tú existes porque las almas necesitan reconocer su dolor. Pero no necesitas destruir para ser escuchada. Únete a nosotros, y juntos encontraremos un propósito que no solo refleje el miedo, sino también la esperanza. La devastadora titubeó, su forma caótica empezó a calmarse, y poco a poco se transformó en un ente de luz y sombra en equilibrio. El multiverso onírico dejó de temblar, y los sueños comenzaron a fluir nuevamente entre los mundos. Elena, agotada pero llena de gratitud, regresó a su propia realidad, sabiendo que su papel como guardiana nunca terminaría. Sin embargo, ahora no estaba sola. Los otros guardianes prometieron mantenerse conectados a través del multiverso onírico, creando una red de protección y apoyo que trascendía el tiempo y el espacio. Desde entonces, cada vez que alguien sueña con un lugar extraño y hermoso, o despierta con la sensación de haber conocido a alguien especial en sus sueños, es posible que hayan sentido la presencia de Elena o de los guardianes, trabajando incansablemente para mantener el equilibrio entre las infinitas posibilidades del sueño y la realidad. Con el multiverso onírico estabilizado y las conexiones entre realidades restauradas, Elena pensó que finalmente podría encontrar momentos de calma en su tarea como guardiana. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Cada vez que cruzaba a través de los sueños, veía destellos de una figura misteriosa que parecía seguirla a donde fuera. Esta figura no era hostil, pero su presencia era inquietante, como un eco persistente que no podía ignorar. Una noche, mientras exploraba un sueño particularmente turbulento, Elena decidió enfrentarse a esta figura. En un vasto paisaje de desierto y cielo estrellado, llamó con voz firme: Muéstrate. No tienes por qué esconderte. Si necesitas algo, estoy aquí para escucharte. La figura emergió lentamente de la penumbra, revelándose como una mujer joven con ojos brillantes y un aire de familiaridad que dejó a Elena sin palabras. Era como si se estuviera mirando a sí misma en un espejo distorsionado, aunque esta versión de ella era más joven, más insegura. ¿Quién eres?, preguntó Elena, tratando de contener su asombro. Soy tú, respondió la figura. O más bien, soy la parte de ti que quedó atrapada en un sueño que nunca quisiste dejar atrás. Elena comprendió al instante. Había dedicado tanto de su vida a ayudar a otros que nunca se había detenido a sanar por completo sus propias heridas, a reconciliarse con los sueños que había abandonado en el camino. Esta versión de sí misma, una representación de sus deseos olvidados y de sus dudas, se había manifestado para recordarle que no podía ignorar su propio viaje interior. Juntas, exploraron los sueños que Elena había bloqueado, momentos de su infancia donde había sentido miedo de no ser suficiente, visiones de un futuro que alguna vez había soñado y luego descartado, y un profundo anhelo por conexiones humanas que había dejado de lado en su papel como guardiana. Mientras navegaban por estos paisajes emocionales, Elena se dio cuenta de que no podía ser una verdadera guía para los demás si no enfrentaba su propia sombra. Con cada paso, abrazó las partes de sí misma que había rechazado, permitiendo que su yo más joven se reintegrara en su espíritu. Cuando el proceso terminó, sintió una calma profunda, como si hubiera recuperado una pieza perdida de su alma. Su reflejo desapareció, pero no con tristeza, sino con gratitud, dejando atrás una sensación de completitud que Elena no había sentido en años. Ahora, con su ser más fuerte y unificado, Elena encontró que sus habilidades habían evolucionado. Podía percibir los sueños con mayor claridad, conectarse con los guardianes del multiverso onírico con más profundidad y comprender mejor las necesidades de los soñadores. Pero algo más había cambiado, los sueños comenzaron a revelarle fragmentos de una historia mayor, una profecía que hablaba de un evento futuro donde el sueño y la vigilia podrían fusionarse si no se tomaban precauciones. Según esta visión,
una figura conocida como el arquitecto del vacío estaba trabajando para colapsar las barreras entre los reinos, con la intención de crear un mundo donde los sueños no tuvieran límites pero también no tuvieran sentido. Elena sabía que esta nueva amenaza requeriría de todo lo que había aprendido, no solo de su conexión con los sueños, sino de su humanidad. También sabía que no podría enfrentarlo sola. Reuniendo a los otros guardianes y fortaleciendo las alianzas que había forjado a lo largo de sus viajes, se preparó para un nuevo capítulo en su misión. Este nuevo desafío, pensó Elena, no era solo una lucha por el equilibrio. Era una oportunidad para redefinir lo que significaba soñar, no solo como una experiencia pasiva, sino como un acto de creación colectiva. Porque al final, los sueños no solo eran refugios del alma, eran las semillas de un futuro que aún estaba por escribirse. Tú dijiste. Continueu. ChatGPT Plus. ChatGPT. Elena y los guardianes comenzaron a investigar la amenaza del arquitecto del vacío, cuyas acciones estaban causando alteraciones no solo en los sueños, sino también en la vigilia. Las personas comenzaban a experimentar momentos de desconexión con la realidad, como si partes de sus sueños se filtraran al mundo real. Aunque esto parecía emocionante al principio, ver visiones de paisajes fantásticos o sentir emociones intensas sin razón aparente, pronto se convirtió en un caos peligroso. Los límites entre los dos mundos estaban debilitándose, y las consecuencias eran impredecibles. Elena comprendió que si el arquitecto lograba su objetivo, el equilibrio se rompería para siempre, y tanto el sueño como la vigilia quedarían irreconocibles. El viaje hacia el corazón del vacío. Guiada por las pistas que los sueños mismos le ofrecían, Elena reunió a los guardianes en el multiverso onírico. Entre ellos estaban Leora, una guardiana de un mundo donde los sueños eran música, Cal, un viajero que podía dar forma a los paisajes oníricos con sus pensamientos, y Taro, un sabio que comprendía las conexiones entre los sueños y las emociones humanas. El arquitecto del vacío no es como cualquier amenaza que hayamos enfrentado antes, dijo Elena a sus compañeros. Él no desea destruir, sino reconstruir los sueños y la vigilia según su visión. Para detenerlo, debemos encontrar su origen y comprender sus motivaciones. El grupo emprendió un viaje hacia el núcleo del multiverso onírico, un lugar llamado la Espiral del Infinito, donde se decía que residía el arquitecto. En el camino, enfrentaron desafíos que probaban no solo su fuerza, sino también su confianza mutua. Cada guardián tuvo que confrontar sus propios miedos y recuerdos más oscuros, como si el mismo arquitecto estuviera jugando con sus mentes para debilitarlos. Elena, sin embargo, permaneció firme, utilizando la integración de su propio pasado para guiar a los demás. No estamos aquí para huir de nuestras sombras, les recordó. Estamos aquí para enfrentarlas juntos. El encuentro con el arquitecto. Al llegar a la Espiral del Infinito, el grupo encontró un paisaje surrealista, una torre infinita hecha de fragmentos de sueños colapsados, flotando en un vacío estrellado. En la cima, los esperaba el arquitecto del vacío, una figura imponente envuelta en un manto de energía cambiante, sus ojos brillando con una mezcla de sabiduría y locura. Bienvenidos, guardianes, dijo el arquitecto con una voz que resonaba como un eco interminable. ¿No ven lo que intento lograr? Sueños y vigilia, separados por una barrera frágil, limitan el verdadero potencial de la existencia. Yo ofrezco libertad, un mundo donde la imaginación no tenga fronteras. Elena dio un paso al frente, sus ojos llenos de determinación. Lo que ofreces no es libertad. Es caos. Los sueños y la vigilia necesitan coexistir, no fusionarse. Sin límites, los sueños perderán su significado, y la realidad se desmoronará. El arquitecto sonrió con tristeza. Hablas como alguien que aún teme a lo desconocido. Pero tal vez tú, Elena, seas la única capaz de entender lo que intento hacer. La decisión final. El arquitecto les ofreció una opción, unirse a su visión y participar en la creación de un nuevo mundo, o intentar detenerlo y arriesgarse a destruir el delicado equilibrio de ambos reinos para siempre. Elena, enfrentando la decisión más difícil de su vida, cerró los ojos y sintió el peso de todas las vidas con las que había conectado. Comprendió que no podía tomar esta decisión sola,
necesitaba escuchar las voces de los soñadores, de los guardianes, de los sueños mismos. En un momento de claridad, usó el cristal del Nexus que le había dado Orión para convocar las energías colectivas del multiverso onírico. A través de él, escuchó las esperanzas, los miedos y los deseos de innumerables seres. Su decisión no sería solo suya, sino una representación de todas las almas que dependían de los sueños para vivir y crecer. Finalmente, con una voz firme, le dijo al arquitecto: tu visión no tiene que desaparecer, pero debe ser equilibrada. Déjanos trabajar juntos para encontrar un camino que respete tanto los sueños como la realidad. El arquitecto, sorprendido por su respuesta, se detuvo. Por primera vez, pareció dudar. Tal vez haya algo que no he considerado, murmuró, mientras la energía a su alrededor comenzaba a disiparse. Un nuevo comienzo. Juntos, Elena y los guardianes ayudaron al arquitecto a rediseñar su visión, creando un espacio intermedio entre los sueños y la vigilia, un lugar donde las almas pudieran explorar libremente sin destruir el equilibrio. Este espacio, conocido como el umbral de la imaginación, se convirtió en un refugio para la creatividad y el autodescubrimiento. Con el equilibrio restaurado y una nueva alianza forjada, Elena regresó a su mundo, sabiendo que aún había mucho trabajo por hacer. Pero esta vez, no estaba sola. Tenía a los otros guardianes, a los soñadores, y al arquitecto, que ahora trabajaba para preservar la armonía en lugar de destruirla. Porque al final, los sueños no son solo puertas hacia lo desconocido, son puentes hacia lo que podríamos llegar a ser. Tú dijiste. Continueu. ChatGPT Plus. ChatGPT. Con la creación del umbral de la imaginación, un espacio único donde los límites entre sueños y realidad podían explorarse sin riesgo, el equilibrio entre los reinos se sentía más estable que nunca. Elena, sin embargo, sabía que el multiverso onírico seguía siendo un lugar vivo y dinámico, susceptible a nuevas amenazas y desafíos. En las semanas que siguieron, soñadores de todo tipo comenzaron a descubrir el umbral, atraídos por su energía. Artistas encontraban inspiración para sus obras más ambiciosas, científicos resolvían problemas complejos en su estado de sueño lúcido, y personas comunes lograban confrontar miedos y traumas enterrados. El umbral no solo era un espacio de creación, sino también de sanación. Elena observaba con satisfacción cómo el propósito del umbral se materializaba, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Algunos soñadores permanecían demasiado tiempo allí, perdiendo la capacidad de regresar a sus vidas de vigilia. Otros, incapaces de entender las visiones que encontraban, despertaban con sensaciones de vacío o confusión. Un nuevo enigma, los perdidos del umbral. Elena comenzó a recibir señales de una anomalía dentro del umbral. A través de los fragmentos de sueños que llegaban a ella, vislumbró a un grupo de figuras errantes, atrapadas entre los paisajes oníricos, incapaces de avanzar o regresar. Eran conocidos como los perdidos del umbral. Estas almas habían quedado atrapadas debido a una sobreexposición a las energías del lugar o a su incapacidad para procesar lo que habían encontrado allí. Determinada a ayudarlos, Elena se adentró en el umbral acompañada de Cal, Liora y Taro, sus aliados más cercanos. Juntos, comenzaron a rastrear las energías que rodeaban a los perdidos, siguiendo rastros de sueños fragmentados y emociones dispersas. El guardián oscuro del umbral. Su búsqueda los llevó a descubrir que una figura nueva estaba manipulando las energías del umbral. Este ser, conocido como el guardián oscuro, no era una amenaza externa, sino una manifestación del umbral mismo. Su propósito original era proteger el espacio y mantener el equilibrio, pero había comenzado a actuar por cuenta propia, reteniendo a los soñadores que consideraban no preparados para regresar. El umbral es un lugar para aprender y crecer, explicó el guardián oscuro cuando finalmente lo confrontaron. Pero no todos están listos para manejar lo que encuentran aquí. Los protejo, aunque no lo comprendan. Elena sintió empatía por el dilema del guardián oscuro, pero sabía que su enfoque no era sostenible. No puedes decidir por ellos, le dijo. El crecimiento requiere libertad, incluso si eso significa enfrentar dificultades. Ayúdanos a guiarlos, no a retenerlos. Un pacto de coexistencia.
Convencer al Guardián Oscuro no fue sencillo. Requirió que Elena y sus compañeros demostraran que podían crear un sistema para ayudar a los soñadores a procesar sus experiencias en el umbral sin quedar atrapados. Juntos, diseñaron un nuevo flujo energético en el umbral, una red de senderos que guiaba a los soñadores de regreso a sus mundos cuando llegaba el momento adecuado. El Guardián Oscuro, al ver que sus intenciones podían cumplirse de una manera más armoniosa, aceptó el cambio. Su energía se transformó, integrándose al sistema del umbral como un protector silencioso, supervisando desde las sombras pero sin interferir directamente. El legado de Elena. Con el umbral estabilizado y los perdidos liberados, Elena y los guardianes reflexionaron sobre todo lo que habían logrado. El multiverso onírico estaba más conectado que nunca, y el papel de los guardianes había evolucionado. Ya no solo protegían los sueños, sino que ayudaban a los soñadores a aprovechar su poder y significado. Elena, en particular, se sintió más completa que nunca. Su viaje no solo había salvado a los demás, sino que también la había transformado profundamente. Entendió que los sueños no eran solo herramientas para escapar de la realidad, eran puentes hacia una comprensión más rica de la vida misma. Cada noche, mientras cruzaba los reinos, Elena continuaba su labor, recordando que su propósito no era solo preservar el equilibrio, sino inspirar a todos a soñar con valentía y propósito. Porque, como siempre creía, los sueños no solo revelan lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Y así, su historia no terminó, sino que se convirtió en un hilo eterno dentro del vasto tapiz del multiverso onírico, donde nuevos soñadores y guardianes, guiados por su legado, seguirían explorando los misterios infinitos del sueño y la vigilia. Tú dijiste. Continúo. ChatGPT Plus. ChatGPT. Con el multiverso onírico floreciendo en equilibrio y el umbral de la imaginación funcionando como un lugar de sanación y creación, Elena sintió que su papel había trascendido su concepción inicial. Ahora no solo era una guardiana, era un puente viviente entre el mundo de los sueños y el de la vigilia. Sin embargo, sabía que su labor no terminaba allí. Cada sueño era un reflejo de su soñador, pero también un fragmento del universo mayor. Elena empezó a notar patrones recurrentes en los sueños de distintos soñadores. Estos patrones hablaban de un destino compartido, de un evento en el que los mundos oníricos y reales convergerían de manera irreversible. Este presagio era conocido entre los guardianes más antiguos como el despertar infinito, un fenómeno cíclico que marcaba el punto en el que el poder de los sueños podría redefinir toda la existencia. El presagio del despertar. Mientras exploraba un paisaje de sueños que brillaban con un fulgor extraño, Elena se encontró con Noctis, quien una vez había sido su mentor y ahora caminaba como un espíritu libre entre los reinos. El despertar infinito está cerca, le dijo con voz grave. Es una oportunidad única, pero también un riesgo sin igual. Si se maneja correctamente, los sueños y la vigilia encontrarán una armonía más profunda. Pero si se desequilibra, los dos mundos colapsarán en una espiral sin fin. Elena sabía que esta era su misión más grande. Reunió a los guardianes del multiverso onírico, incluidos Liora, Cal, Taro, y nuevos aliados que habían surgido en sus viajes, como Arwen, una exploradora de sueños antiguos, y Idris, un maestro del tiempo que podía rastrear los ciclos del despertar. El Concilio del Umbral. En el centro del umbral de la imaginación, Elena convocó el primer concilio de guardianes, un evento histórico donde representantes de todos los mundos oníricos discutieron cómo enfrentar el despertar infinito. Allí, compartieron visiones, estrategias y temores, mientras el propio umbral vibraba con la energía acumulada de tantos soñadores conscientes. Debemos actuar con rapidez, dijo Elena. El despertar no esperará por nosotros. Pero tampoco podemos apresurarnos. Necesitamos entender lo que este fenómeno realmente significa. Fue entonces cuando Idris habló, revelando que había encontrado un antiguo núcleo energético en las profundidades del multiverso onírico, conocido como el Eterón primordial. Este núcleo, decía, era la fuente del ciclo del despertar, y quien lo controlara podría moldear el resultado. La expedición al Eterón primordial. Guiados por Idris, Elena y su grupo se embarcaron en una expedición hacia el corazón del multiverso onírico.
El camino era peligroso, lleno de trampas oníricas que desafiaban sus propias percepciones. En un momento, se encontraron en un paisaje donde cada paso que daban alteraba su forma física, reflejando sus miedos y deseos más profundos. Elena, con su experiencia y serenidad, ayudó a sus compañeros a superar estas pruebas, recordándoles que los sueños no son enemigos, sino espejos. Cuando finalmente alcanzaron el Heterón primordial, lo encontraron como un vasto cristal flotando en un vacío de luz cambiante. Al tocarlo, Elena fue inundada por visiones de futuros posibles. Un mundo donde los sueños y la vigilia coexistían en armonía, permitiendo a las personas vivir con creatividad infinita. Otro donde el caos reinaba, con la realidad fragmentada en infinitas posibilidades, sin coherencia ni propósito. El momento de decisión. El grupo comprendió que el Heterón primordial respondía a las emociones y voluntades de quienes lo tocaban. Elena, como líder, fue la elegida para tomar la decisión final. Recordó todo lo que había aprendido en su viaje, la importancia del equilibrio, el poder del autoconocimiento y la necesidad de confiar en los demás. En lugar de imponer su propia visión, Elena utilizó el Heterón para canalizar las energías colectivas de todos los soñadores del multiverso. Permitió que las esperanzas, miedos y sueños de millones de almas guiaran el resultado, confiando en que la diversidad de perspectivas encontraría un equilibrio natural. El nuevo amanecer. Cuando el proceso terminó, el Heterón primordial se transformó en un faro de energía brillante que conectó los sueños y la vigilia de una manera nunca antes vista. El despertar infinito había comenzado, no como una catástrofe, sino como una evolución. En los días siguientes, la humanidad y los seres de otros mundos comenzaron a experimentar una conexión más profunda con sus sueños. La creatividad floreció, los conflictos disminuyeron, y las personas comenzaron a comprender que los sueños no eran solo una escapatoria, sino una herramienta para transformar su realidad. Elena, observando el impacto de su decisión, sintió una paz que nunca antes había conocido. Sabía que su labor continuaría, pero también sabía que había dejado un legado que trascendería generaciones. Ahora, cada vez que alguien se detiene a soñar con un futuro mejor, a explorar los paisajes de su mente, o a compartir una visión inspiradora con el mundo, lo hace con la chispa del despertar infinito dentro de ellos. Y aunque Elena sigue caminando entre los sueños, su verdadera obra vive en cada alma que encuentra su propósito a través de los misterios del multiverso onírico. Tú dijiste. Contineu. ChatGPT Plus. ChatGPT. Con el despertar infinito en marcha, el multiverso onírico y la vigilia estaban más conectados que nunca. Elena, junto con los demás guardianes, había logrado lo impensable, equilibrar dos fuerzas fundamentales de la existencia. Pero esta unión no solo traía oportunidades, también despertaba nuevos desafíos que nadie había previsto. El eco de las sombras. Mientras los soñadores se adaptaban al nuevo flujo de energía, una anomalía comenzó a surgir en las fronteras del multiverso. Soñadores experimentaban sueños extrañamente vacíos, carentes de color, emoción o sentido. Algunos despertaban con una sensación de pérdida profunda, como si algo esencial hubiera sido arrebatado de su ser. Elena fue la primera en notar el patrón y se sumergió en esos sueños para investigar. Allí encontró una presencia oscura, una sombra que no parecía ser parte del multiverso onírico. Esta presencia, conocida como el eco de las sombras, era el residuo de sueños olvidados, traídos de vuelta por la conexión con el Heterón primordial. El eco no era simplemente una amenaza externa, representaba los aspectos rechazados y negados de la humanidad colectiva, los miedos y traumas que habían sido enterrados en lo más profundo de las mentes. Ahora, con el despertar infinito, esas sombras estaban buscando un lugar para existir. Una misión hacia las fronteras. Elena reunió a su círculo de guardianes una vez más, explicando la urgencia de esta nueva amenaza. El despertar nos ha dado mucho, pero también ha desenterrado todo aquello que hemos tratado de olvidar. Si no confrontamos al eco de las sombras, su poder crecerá y podría consumir todo lo que hemos construido. Liora, Cal, Idris y otros guardianes aceptaron el llamado, y juntos partieron hacia las fronteras del multiverso, donde las sombras eran más densas. Allí, descubrieron que el eco no era una entidad única,
sino una corriente de energía que se alimentaba de las emociones reprimidas de los soñadores. Confrontando las sombras. El viaje fue tanto interno como externo. Cada guardián tuvo que enfrentarse a su propia sombra en formas únicas. Liora, que siempre había sido una fuente de alegría para los demás, enfrentó el miedo de no ser suficiente sin su música. Cal, el moldeador de paisajes, revivió momentos en los que su deseo de control lo había alejado de quienes amaba. Idris, el maestro del tiempo, confrontó su temor a desperdiciar la eternidad, viendo los momentos que había dejado pasar. Helena también tuvo su prueba. A pesar de su fortaleza, enfrentó la culpa por las veces que había priorizado su misión sobre sus propias conexiones humanas. En un paisaje oscuro donde su reflejo le devolvía una mirada de juicio, entendió que incluso su dedicación podía convertirse en una forma de aislamiento si no encontraba equilibrio en su propia vida. El rito de integración. Para superar al eco de las sombras, Helena y los guardianes idearon un plan audaz. No podían destruirlo, porque destruirlo sería negar una parte esencial de la existencia. En su lugar, decidieron integrarlo al multiverso onírico, permitiendo que las sombras encontraran su lugar como una parte natural de los sueños. Utilizando la energía del Eterón primordial, Helena y su grupo crearon un nuevo espacio dentro del umbral de la imaginación, conocido como el refugio de las sombras. Allí, las emociones reprimidas y los sueños olvidados podrían existir sin causar daño, permitiendo a los soñadores confrontar sus propios miedos en un ambiente seguro. Un nuevo horizonte. Con el refugio de las sombras establecido, el equilibrio del multiverso onírico se estabilizó una vez más. Ahora, los sueños no solo eran un lugar de esperanza y creación, sino también un espacio para la aceptación y la reconciliación. Helena, aunque exhausta, sintió que había cumplido un propósito más profundo. Al integrar las sombras en lugar de rechazarlas, había demostrado que incluso las partes más oscuras de nosotros tienen un lugar en el gran tapiz de la existencia. El despertar infinito continuaba transformando vidas, y el legado de Helena se expandía más allá de lo que jamás habría imaginado. Sabía que aún habría desafíos por venir, pero también sabía que los guardianes, los soñadores y el multiverso onírico estaban preparados para enfrentarlos juntos. En el corazón del umbral, mientras las luces y sombras danzaban en perfecta armonía, Helena contempló el horizonte infinito. Con una sonrisa serena, comprendió que los sueños no tienen límites, y que cada paso hacia lo desconocido era una oportunidad para descubrir nuevas verdades sobre lo que significa ser humano. Y así, su historia se convirtió en una leyenda que inspiraría a generaciones de soñadores, recordándoles que, incluso en las sombras más profundas, siempre hay luz esperando ser encontrada. Tú dijiste. Contineu. ChatGPT Plus. ChatGPT. A medida que los años pasaron, el multiverso onírico se transformó en un lugar de exploración y crecimiento sin precedentes. Los soñadores ya no solo cruzaban los paisajes de sus sueños, ahora, también se aventuraban en territorios desconocidos de su psique, abrazando tanto la luz como la sombra dentro de ellos. El refugio de las sombras se convirtió en un espacio clave para la reconciliación interna, y muchos encontraron en él la fuerza para enfrentar traumas y miedos olvidados. Sin embargo, mientras el equilibrio parecía estabilizarse, nuevos ecos de incertidumbre empezaron a surgir. La herencia de los sueños. Un día, Helena recibió una visión que la desorientó profundamente. A través del Eterón primordial, vio a una nueva generación de soñadores que comenzaban a despertar un poder que ni siquiera ella había anticipado, la capacidad de alterar la realidad misma con sus sueños. Al principio, estos soñadores parecían usar este poder para mejorar sus vidas y las de otros, creando mundos de belleza indescriptible, sanando heridas físicas y emocionales, incluso construyendo puentes entre los mundos oníricos y los reales. Pero, pronto, algunos comenzaron a distorsionar la realidad, creando paisajes y seres caóticos. No había una malicia inherente, pero el poder era vasto y peligroso en manos inexpertas. Lo que comenzó como un juego inofensivo de creación se convirtió en una batalla por el control de la realidad misma. La amenaza del caos onírico. Helena comprendió que el despertar infinito había liberado un nuevo tipo de energía, una que no solo conectaba los mundos, sino que también los hacía vulnerables a alteraciones masivas.
Si no se canalizaba con sabiduría, este poder podría llevar al caos onírico, un colapso de los límites entre lo soñado y lo real. Los mundos podrían fundirse, destruyéndose mutuamente. En su búsqueda de una solución, Elena convocó a los guardianes para un nuevo concilio, un encuentro urgente en el corazón del umbral. A su llegada, notaron que el lugar mismo había cambiado. La energía que antes era estable y luminosa ahora se sentía agitada, como si algo estuviera rompiendo las leyes fundamentales de la existencia. Esto es más grande que nosotros, dijo Liora, observando cómo las fronteras del umbral se desvanecían en corrientes de sueños incontrolados. Necesitamos encontrar el origen de este caos antes de que se vuelva irreversible. El límite de los sueños. La solución, Elena pronto descubrió, residía en los límites de los sueños, una dimensión desconocida incluso para los más sabios guardianes. Era un espacio donde los sueños recién nacidos, aquellos aún en sus primeras fases, podían ser moldeados y dirigidos antes de que alcanzaran una forma definitiva. Si alguien pudiera llegar allí y restaurar el control sobre las energías nacientes de los nuevos soñadores, podrían evitar el caos. El viaje hacia los límites de los sueños no era sencillo. Era un lugar donde las reglas eran fluidas, donde el tiempo y el espacio se disolvían, y donde incluso los pensamientos más fugaces podían transformarse en realidades completas. Para llegar allí, Elena y sus compañeros tuvieron que enfrentarse a las distorsiones más extrañas de sus propias mentes. En este viaje, la mente de Elena fue puesta a prueba como nunca antes. Se vio confrontada por su miedo a la pérdida, enfrentando imágenes de todos los seres y mundos que había amado y dejado atrás. Pero, al igual que en sus pruebas anteriores, encontró la fuerza para no ceder. Cada enfrentamiento con sus propios miedos la fortalecía y la guiaba más cerca de su destino. La revelación del Nexus. Finalmente, después de atravesar paisajes oníricos de surrealismo y confrontación personal, el grupo llegó a los límites de los sueños, un vacío de luz etérea donde se encontraba el Nexus, el núcleo que conectaba todas las posibilidades de los sueños. Allí, Elena comprendió que el poder que había despertado no era solo una amenaza, sino también una oportunidad. El Nexus no solo podía restaurar el equilibrio, sino que también contenía la clave para que los soñadores comprendieran y controlaran el poder de sus propios sueños, sin que estos amenazaran la realidad. Sin embargo, activar el Nexus requeriría un sacrificio. Uno de ellos tendría que fusionarse con la energía primordial del Nexus, convirtiéndose en un guardián eterno del equilibrio entre los mundos. El sacrificio de Elena. Elena miró a sus compañeros, sabiendo que la responsabilidad recaía sobre ella. Había sido su misión proteger el multiverso onírico, pero ahora el destino de todos dependía de una elección trascendental. Ella estaba dispuesta a darlo todo por el equilibrio, pero al mismo tiempo, sentía la duda que todos los seres humanos experimentan, cómo equilibrar el sacrificio con la necesidad de seguir adelante. Es mi responsabilidad, dijo Elena con voz tranquila. El equilibrio que buscamos no puede lograrse sin un compromiso absoluto. Este será mi legado. Con una última mirada a sus amigos, Elena se acercó al Nexus y se fusionó con él. La energía se desbordó, iluminando el multiverso onírico y el mundo real con una brillante luz que parecía envolver todo en un suspiro colectivo. La distorsión se detuvo, y el caos onírico se disipó como una niebla ante el amanecer. El legado de Elena. Cuando la luz se desvaneció, los guardianes se encontraron nuevamente en el umbral, pero algo había cambiado. La energía del Nexus no había desaparecido, sino que se había distribuido entre todos los soñadores. Ahora, los humanos y seres de otros mundos tenían la capacidad de comprender y manejar la energía onírica de una manera consciente. Podían soñar con propósito y responsabilidad, entendiendo las implicaciones de sus creaciones. El sacrificio de Elena no fue en vano. Su esencia vivió en cada sueño, guiando a aquellos que aprendían a escuchar y comprender las fuerzas invisibles que dan forma a la realidad. A partir de ese momento, los sueños ya no eran solo visiones pasajeras, sino una herramienta para la evolución consciente del ser. La historia de Elena, la guardiana que enfrentó sombras, caos y sacrificio por el bienestar de todos, se convirtió en una leyenda que atravesaría las generaciones. Su legado seguiría vivo en cada soñador,
recordándoles que el verdadero poder del sueño no reside solo en lo que se crea, sino en lo que se elige ser. Y así, el multiverso onírico continuó, infinitamente expansivo y lleno de potencial, esperando que cada soñador decidiera qué futuro construir con la chispa que Elena había encendido. Tú dijiste. Continuó. ChatGPT Plus. ChatGPT. Con el sacrificio de Elena y el equilibrio restaurado, el multiverso onírico floreció como nunca antes. El despertar infinito había alcanzado su culminación, y el poder de los sueños se extendió por todos los rincones del universo. Sin embargo, aunque la paz parecía haber prevalecido, algo aún latía en las sombras, un susurro distante que indicaba que los viajes de los soñadores y los guardianes no habían terminado. La fragua de los sueños nuevos. A medida que los soñadores tomaban conciencia de su poder, comenzaron a surgir nuevas posibilidades. Los sueños se volvieron más complejos, más interconectados, como si todos los pensamientos y deseos del universo comenzaran a converger en un solo espacio. Este nuevo fenómeno fue conocido como la fragua de los sueños nuevos, un lugar donde los sueños podían fundirse, recombinarse y transformarse en algo completamente diferente. La fragua no era un sitio físico, sino una dimensión abstracta, un campo de posibilidades infinitas. Allí, los soñadores podían experimentar mundos que no existían antes, criaturas que nunca habían sido imaginadas y realidades que desafiaban la lógica. Pero, a medida que más personas se aventuraban en esta nueva fase del sueño, se dieron cuenta de que las leyes que gobernaban la creación de los sueños estaban comenzando a desdibujarse. El equilibrio que había costado tanto alcanzar estaba bajo una nueva amenaza, la corrupción de la realidad. La corrupción de la realidad. A pesar de la armonía lograda en el multiverso onírico, algunos soñadores comenzaban a desear demasiado, a crear demasiado. En su afán por experimentar lo inexplorado, comenzaron a alterar los límites de la imaginación, forjando mundos que no podían sostenerse, estructuras que colapsaban bajo su propio peso. La corrupción de la realidad era una deformación de los sueños, una distorsión que causaba el desmoronamiento de los mundos recién nacidos, creando agujeros de caos entre los límites de lo onírico y lo real. En este contexto, los guardianes se dieron cuenta de que, si bien los soñadores poseían el poder de crear, también era necesario enseñarles a respetar los límites de su propia creación. Los sueños no podían ser simplemente deseados al azar. Había un costo implícito en su manipulación, y ese costo ya se estaba manifestando en el multiverso. La voz del Heterón. En medio de esta creciente incertidumbre, el Heterón primordial comenzó a manifestarse de una manera diferente. En lugar de ser simplemente una fuente de energía, ahora emitía una voz, un eco profundo que resonaba a través de todos los mundos. La voz de Elena, aún viva en el núcleo del Heterón, guiaba a los soñadores y guardianes. La creación no es solo un don, sino una responsabilidad. Cada sueño trae consigo un peso que debe ser comprendido. No son solo mundos lo que están siendo creados, sino realidades que afectan a todos los seres del universo. Este mensaje era claro, pero también enigmático. ¿Cómo podían los soñadores aprender a manejar su poder de manera responsable? Elena, incluso en su sacrificio, había dejado la clave, el equilibrio del sueño y la realidad. Los soñadores tendrían que aprender a vivir dentro de sus sueños sin permitir que estos desbordaran la realidad misma. Para ello, era necesario crear una alianza de los guardianes del sueño, una organización que no solo guiara a los soñadores, sino que también les enseñara a confrontar los peligros inherentes a sus poderes. La Alianza del Sueño. La alianza no era solo una colección de individuos, sino un ente colectivo formado por aquellos que comprendían el delicado equilibrio entre el sueño y la vigilia. Sus miembros no eran solo guardianes, sino soñadores que habían experimentado las consecuencias de la corrupción de la realidad y decidieron actuar para prevenirla. A la cabeza de la alianza estaba Arwin, quien había acompañado a Elena en sus aventuras anteriores y había heredado su liderazgo. Junto a ella, los antiguos guardianes como Liora, Cal e Idris ahora ocupaban roles de consejo, pero también formaban parte activa de la nueva organización. Arwin, con su sabiduría y experiencia, comprendió que la solución no era restringir el poder de los soñadores, sino enseñarles a comprenderlo,
a usarlo para el bien sin caer en la tentación de sobrepasar los límites de la realidad. La Academia de los Sueños. Para llevar a cabo esta misión, Arwin fundó la Academia de los Sueños, un lugar donde soñadores de todo el multiverso podían reunirse para aprender sobre los principios fundamentales del sueño y la creación. Aquí, no solo se enseñaba a controlar las habilidades oníricas, sino a comprender las interconexiones entre todos los seres, mundos y realidades. Los alumnos de la Academia no solo eran soñadores jóvenes, sino también aquellos que, como Arwin, habían sido testigos de los peligros del poder descontrolado. Algunos llegaban con deseos de curar sus propios traumas, mientras que otros buscaban comprender el propósito de sus sueños más profundos. La Academia se convirtió en un lugar de crecimiento, de exploración, pero también de cautela. La última prueba. La verdadera prueba, sin embargo, llegó en forma de una nueva amenaza, una entidad que se alimentaba de las distorsiones creadas por la corrupción de la realidad. Esta fuerza, conocida como el Destructor de los Sueños, comenzó a devorar los mundos recién creados, desintegrando todo lo que tocaba. En su intento por consumir los sueños, había aprendido a manipular las distorsiones de los soñadores más poderosos, ampliando su alcance y desestabilizando todo a su paso. La Alianza del Sueño se preparó para enfrentar al Destructor, pero esta vez, no podían hacerlo con las mismas herramientas de antes. Necesitaban algo más profundo, más esencial, el entendimiento pleno del equilibrio entre la creación y la destrucción. Arwin sabía que Elena había dejado una última enseñanza: el Destructor no podía ser derrotado, solo comprendido y equilibrado. En un último acto de sacrificio, Arwin se adentró en la fragua de los sueños nuevos, donde las fronteras entre la vigilia y el sueño se desvanecían. Allí, enfrentó al Destructor, no con la intención de destruirlo, sino de entender su naturaleza. Después de una larga confrontación, Arwin logró integrar al Destructor en el tejido del multiverso, transformando lo destructivo en una fuerza creativa que equilibraba el ciclo de sueños y realidades. La paz renovada. Con el Destructor finalmente integrado en el orden del multiverso, una nueva era comenzó. Los soñadores, ahora guiados por la Alianza del Sueño, vivían en armonía con sus poderes, comprendiendo que la creación y la destrucción no eran opuestas, sino complementarias. El balance alcanzado por Elena, Arwin y los guardianes perduró, recordando a todos que el verdadero poder del sueño radica en la comprensión profunda de uno mismo y el respeto por las realidades compartidas. La historia de los soñadores, los guardianes y las fuerzas que dieron forma al multiverso onírico continuó, no como una leyenda estática, sino como un viaje interminable hacia la expansión de la conciencia y la posibilidad infinita. Tú dijiste. Continúo. ChatGPT Plus. ChatGPT. Con el equilibrio restaurado y la alianza del sueño consolidada, la paz parecía haber llegado al multiverso onírico, pero una nueva comprensión había nacido entre los soñadores. La conexión entre los mundos de los sueños y la vigilia ya no se veía como un simple cruce de fronteras, era un espacio dinámico, un tejido interconectado que evolucionaba constantemente. Los mundos oníricos seguían creciendo y expandiéndose, pero ahora, cada creación estaba impregnada con el entendimiento de las responsabilidades que conllevaban. Los soñadores ya no solo creaban para experimentar, sino para enriquecer el tejido mismo de la existencia, construyendo mundos de paz, amor, conocimiento y conexión. El eco del nuevo despertar. Una nueva generación de soñadores comenzó a emerger, más sabios y conscientes de los secretos del Heterón y del equilibrio delicado entre la luz y la sombra, la creación y la destrucción. Estos nuevos soñadores, bajo la tutela de los antiguos guardianes, comenzaron a explorar territorios del multiverso onírico que antes se consideraban inexplorables. El sueño ya no era solo un espacio donde los seres podían descansar o escapar, se había convertido en un medio para sanar las heridas colectivas de la humanidad. Los mundos oníricos empezaron a albergar comunidades donde las emociones eran comprendidas y sanadas, donde los traumas del pasado podían ser confrontados de manera segura y transformada en energía positiva. El eco del nuevo despertar, como lo llamaron, se convirtió en un fenómeno que abarrotaba los sueños de una vibrante energía colectiva, iluminando incluso los rincones más oscuros de la psique humana. Los guardianes, al igual que los soñadores,
se dieron cuenta de que el verdadero poder no residía en la manipulación de los mundos o en el control absoluto, sino en la conexión profunda entre todos los seres, en la capacidad de entender y apoyar a los demás en su viaje de autodescubrimiento. El reino del sueño eterno. A medida que el multiverso onírico seguía evolucionando, los mundos del sueño se volvieron más complejos y hermosos. Sin embargo, aún existían zonas de incertidumbre. Algunos soñadores, atraídos por la infinita libertad de la creación, comenzaron a construir mundos sin considerar las implicaciones de sus acciones. Los antiguos guardianes y los nuevos líderes de la Alianza del Sueño se dieron cuenta de que existía un lugar, dentro de la fragua de los sueños nuevos, que podría servir como un espacio de resguardo y reflexión, el reino del sueño eterno. Este reino no era solo un refugio, sino una biblioteca viva de todos los sueños, pasados, presentes y futuros. En él, los soñadores podían entrar y encontrar respuestas a sus dudas más profundas, visitar mundos olvidados y enfrentarse a los aspectos más oscuros de sí mismos, todo sin perder el equilibrio. Fue en el reino del sueño eterno donde Arwen, la líder de la Alianza del Sueño, descubrió un antiguo archivo de sueños que narraba el ciclo de las eras. Allí, comprendió que el equilibrio entre los mundos de los sueños y la realidad no era un destino fijo, sino un flujo constante de energías que siempre debía ser adaptado a las circunstancias. La verdadera clave para la estabilidad era la flexibilidad, el entendimiento de que nada, ni la luz ni la oscuridad, ni la creación ni la destrucción, debía ser rechazada. Todo formaba parte del ciclo eterno. El concilio de los sueños. Con esta nueva revelación, Arwen convocó un concilio de los sueños, un encuentro en el que los soñadores de todo el multiverso onírico se reunieron para compartir sus conocimientos, experiencias y visiones. En ese concilio, los guardianes y soñadores discutieron cómo las distintas culturas oníricas podrían unirse y colaborar para mejorar la realidad de los seres humanos y otros seres del multiverso. Lo más importante que se comprendió en ese concilio fue que, aunque cada soñador tenía una visión única y personal de su mundo, todos estaban interconectados. Los sueños no solo formaban la base de la realidad, sino que también eran el medio por el cual los seres del multiverso se entendían y ayudaban mutuamente. Este fue el momento en que la Alianza del Sueño adoptó el principio fundamental de que cada ser onírico es un reflejo del todo. El concilio también fue un espacio para discutir el futuro de la fragua de los sueños nuevos, ese vasto campo de posibilidades infinitas que los soñadores podían explorar, pero también el lugar donde los mundos recién nacidos podían ser frágiles y propensos a la distorsión. La solución fue clara: debía existir una nueva orden de los creadores, una organización dedicada a guiar la creación de sueños de manera responsable, para evitar el colapso de realidades y garantizar que el poder de los sueños nunca se desbordara. La última búsqueda. En el futuro, los líderes de la Alianza del Sueño comprendieron que aún existían regiones inexploradas en el multiverso onírico, lugares donde la oscuridad aún prevalecía, donde el equilibrio no se había alcanzado. Por lo tanto, una nueva búsqueda comenzó, una búsqueda por el último sueño, el sueño primordial que, según las leyendas, contenía la clave para la creación de nuevas realidades. Esta búsqueda, sin embargo, no era solo para los guardianes o los grandes soñadores, sino para todos aquellos que sentían que tenían algo que ofrecer al colectivo. Cualquier soñador podría unirse a esta búsqueda para encontrar el último sueño, ese sueño eterno que daría una nueva forma al multiverso onírico. El viaje continúa. A medida que el multiverso onírico seguía su curso, la historia de Elena, Arwen, y todos los guardianes se convirtió en una leyenda viva que inspiró a nuevas generaciones de soñadores. Y mientras los nuevos soñadores creaban sus propios mundos, aprendían a vivir con el conocimiento de que los sueños no son solo una escapatoria, sino una poderosa herramienta de transformación. La búsqueda del último sueño nunca terminó, pues cada soñador encontraba en ella algo único y personal, mientras la esencia de todos los sueños continuaba fluyendo a través del multiverso, uniendo las almas y creando nuevas realidades. Y así, el viaje de los soñadores nunca se detuvo. En cada rincón del multiverso onírico, los sueños seguían siendo la fuerza viva que transformaba el universo, una fuerza que nunca dejaría de expandirse, evolucionar y, sobre todo, soñar.